buenas noches, Dios te bendiga. Estamos aquí en vivo una vez más en uno de nuestros programas de Principios del Reino y me acompañan dos hombres muy importantes para el reino de los cielos. Aquí a mi izquierda está el ingeniero Ulises Campos. Una vez más, Ulises, bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y aquí también a mi derecha está el pastor Héctor Salinas, que hoy traerá una palabra, un sazón diferente al programa. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus casas a través de este medio. Abran su corazón porque estoy seguro que Dios tiene una palabra especial para ti, tu situación y para tu familia. Así es, muchas gracias Pastor Héctor, gracias por acompañarnos esta noche y a todos aquellos que ya están ahí conectados de hace rato compartiendo la transmisión. Sigue invitando a otros para que escuchen una palabra fresca, también actualizada con respecto a lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro acontecer diario, en la vida religiosa, espiritual y también para todas nuestras familias que necesitan orientación y guía. Y la semana pasada, ingeniero Ulises Campos, estuvimos hablando de la cobertura y no quisimos dejar pasar a alguien que pudiera darle un buen toque a ese punto. Definitivamente, y eso es la importancia que está aquí el doctor Salinas acompañándonos y él nos va a hablar un poquito más, a extender un poquito más este tema, a desmenuzarlo, porque él es un hombre que ha vivido y está bajo cobertura y sigue dando cobertura en este reino de los cielos. Amén. Aquí vamos a estar. Pero cuénteme un poquito, si me haces un resumen de lo que se estuvo hablando en la clase pasada. Sí, claro, estuvimos hablando de capítulo 13 del libro de Génesis, donde vemos cómo el principio de la cobertura espiritual que tenía Abraham sobre su sobrino Lot, y cuando se separan, qué es lo que sucedió en ese momento, qué significa la cobertura espiritual desde el punto de vista bíblico, porque como usted bien sabe, pastor, y el pastor Omar, pues hay gente que dice que la cobertura espiritual no es bíblica, no viene escrita como tal, pero para nosotros es muy importante ese tema porque representa cómo nosotros vivimos el reino de los cielos. Para disipar algunas dudas con respecto al abordaje de la palabra de Dios, no específicamente la cobertura, sino que al abordaje, es importante que nosotros abordemos el texto bíblico no solamente desde una forma etimológica, es decir, no de una forma literal. También, además de lo literal, etimológico, debemos abordarlo desde un trasfondo contextual, es decir, revisar el contexto en lo que se está tratando, porque si no podemos cometer el error de encasillar ciertos aspectos que no son tratados en la palabra o el otro polo, el que nosotros no quitemos todas las enseñanzas que se está dando ahí en la palabra del Señor. Por eso el abordar un tema, ya sea cobertura, me viene a la mente famoso o muy común ejemplo que solemos hablar sobre el tema de la Trinidad, que los cristianos solemos o creemos en la Trinidad, pero es interesante que o al menos es el postulado de los cristianos, la Trinidad, pero en el texto bíblico no hay ningún texto que diga Trinidad, es correcto, así como tal. A eso me refiero con leer la Biblia de una forma literal. No encontramos una palabra llamada Trinidad, pero sí encontramos el concepto de la Trinidad en varios pasajes bíblicos utilizando varias palabras. Por eso cuando hacemos el abordaje de cobertura, podemos encontrar nosotros el concepto de cobertura, no la palabra, pero sí el concepto desde Génesis hasta Apocalipsis. Exactamente, y ese punto que acaba de mencionar, pastor, es tan importante porque algunas personas caen en esa situación de irse al otro extremo, donde no dice que aquí no debo de fumar, no dice que no debo de hacer esto, no dice que esto, Dios habla de este asunto, entonces se convierte en una situación donde estamos buscando la manera de zafarnos o decir que la Biblia no toca ese tema, pero al final de cuentas en el trasfondo o en el contexto nos damos cuenta que está abordando
ese tipo de conceptos que son importantes también para nosotros. En algunos casos, la experiencia que tengo es que en algunos casos es por una cuestión de error de interpretación bíblica. Ok, exacto. Que aquí estamos para aclarar y aquí está el maestro Ulises para aclarar. Pero en otros casos, que no hay ninguno en la audiencia aquí, podemos encontrar a personas que utilizan como una excusa esa mala interpretación del texto, ¿no? Por ejemplo, una vez encontré a alguien que decía, en la Biblia no está que hay que ir a la iglesia el domingo. Habla de iglesia, dice no dejar de congregarnos, pero no habla de iglesia, ¿no? Entonces él decía que se congregaba en la cascarita que jugaba con los hermanos. Y, no, uno escucha cada cosa en la obra del Señor. Pero bueno, eso no ocurre aquí en Monterrey, ni en los que nos están escuchando. Amén. Pero Amén, hay personas que utilizan esa falacia o esa mala interpretación conceptual como una excusa para salir de la cobertura. Pero es un peligro salir de la cobertura. Hay beneficios, pero también hay advertencias con respecto a la cobertura. Así que estén prendidos, anímense, tengan su texto bíblico, algo para anotar o algo para apuntar si quieren, porque Dios va a hablarnos de manera personal. Así es. Y ahí es el punto donde qué importante es lo que acaba de decir el pastor Salinas, en donde vemos en el texto bíblico de capítulo 13 a Lot, cómo él sale de esa cobertura espiritual, y hemos visto durante todo este tiempo sobre la enseñanza del principio que el Señor nos quería mostrar en la generación de Lot, las consecuencias que Lot sufrió de apartarse de esas coberturas. Exacto. Nosotros estamos abordando el punto desde los beneficios de la cobertura espiritual, así es. Pero también vemos a la par como lo que acaba de decir el doctor Salinas, también hay una consecuencia y una advertencia, ¿verdad? Y hay un peligro inminente de salirnos de esa cobertura espiritual. Veo aquí el texto que lo habían apuntado ustedes antes, donde dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán. Ajá. Y bueno, por eso se apartó de la cobertura. Él miró, él vio. En la palabra de Dios nosotros encontramos dos tipos de miradas o de vistas. Una es aquella que responde a nuestros sentidos, o sea, la vista de los ojos. Pero en la Biblia encontramos otro concepto de la vista que se refiere más a la visión, que tiene que ver con la percepción que tenemos de algo. Pues bien, lo que le guió a Lot en ese instante, en ese momento, fue la vista, lo sensual, lo emocional, que estaba muy lindo, se veía bien, pero dejó la visión por la cual inicialmente él había salido con Abraham. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentidos propios, cuando nos dejamos guiar por nuestra vista, podemos correr el peligro de alejarnos de la cobertura. Sin embargo, cuando vivimos bajo cobertura, tenemos garantía de que estamos respondiendo a una visión que es una visión celestial. Definitivamente. Porque la visión celestial nosotros encontramos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los discípulos, encontramos una cadena de cobertura. Así que cuando hablamos de cobertura y de autoridad, esta es una visión celestial. Amén. No sé si, pastor, quisieras hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada para entrar en este punto 3 que ya tocó el pastor Héctor, que el texto que mencionó el pastor Héctor es capítulo 13 de Génesis, verso 10. Pero vimos dos beneficios antes de entrar a este tercer beneficio. Y el primero hablábamos que había un crecimiento espiritual. Y algo que tocamos esta semana pasada fue primeramente cómo Abraham siempre se mantuvo bajo esa cobertura divina, bajo el reconocimiento de la honra a Dios, y cómo eso le trajo. El primer beneficio que hablamos fue el crecimiento en su vida en todos los aspectos, desde el crecimiento espiritual, el crecimiento en cuestión moral, el crecimiento que le dio a él de fe, porque empezó a crecer su fe de una manera tremenda. Y después hablamos en el segundo punto del crecimiento que le dio en el área financiera, cómo financieramente él empezó a prosperar, cómo él le permitió dar esa cobertura a Lot también, y cómo Lot fue beneficiado
beneficiado por Fue la permeado, cobertura, sí, fue sí, permeado. definitivamente Así es. se salió de alguna manera ganador de verse apoyado por esa cobertura Definitivamente. y esa honra que Abraham siempre le mostró a Lot que él le tenía a Dios. Amén. Y ahí es donde nos detuvimos un poquito de cómo nosotros a veces no nos damos cuenta de tremendos beneficios que hay cuando nos colocamos bajo la cobertura. Bajo cobertura, así es. Entonces, la semana pasada vimos el primer beneficio es tener un crecimiento espiritual y el segundo vimos el crecimiento financiero. Así es. Porque dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Y lo que decía el pastor Omar es, permeó esa bendición a través de sujetarse o ponerse bajo cobertura a su sobrino Lot, porque dice la Biblia que Lot también tenía ganado, ovejas y servidores. Que fue rico, o sea, empezó a crecer realmente. Entonces ahí fue el conflicto que ellos tuvieron y tuvieron que tomar la decisión de separarse. Amén. Pero el tercer principio que vamos a ver hoy, pastor, es la toma de decisiones también es un beneficio de la cobertura espiritual. Así es. Hay un crecimiento en la toma de decisiones. Dirección clara, empezamos a ver direcciones claras. Exacto. Y eso es lo que comentaba el pastor Héctor en el versículo 10, cómo Lot, su mirada no fue hacia una visión, sino hacia un beneficio, un deseo personal. Entonces ahí es donde queremos abordar el tema en esta noche, para que usted que nos está viendo ahí, como decía el pastor Héctor, si quiere sacar apuntes, el tercer beneficio que nosotros tenemos cuando estamos bajo una cobertura espiritual es que tenemos un crecimiento en la toma de decisiones. Estamos hablando la antítesis a lo que pasó con Lot. Exacto. Lot no tuvo un crecimiento en la toma de decisiones. Así es. Y la toma de decisiones parte del corazón. Amén. Todas Así nuestras es, decisiones parten de nuestro corazón. Nosotros podemos sacar conjeturas, esquemas mentales, conceptuales, pero el momento en que tomamos decisión sale del corazón. Ahora, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, es muy importante que usted y yo que nos está viendo, nos está escuchando, nos aseguremos de que nuestro corazón esté depositado en la autoridad de Dios. Amén. El tema de cobertura tiene una relación directa con la autoridad. Amén. Cuando nosotros rechazamos cobertura, lo que estamos haciendo es rechazar autoridad. Amén. Cuando rechazamos autoridad, lo que estamos hablando es de rechazamos incluso a Dios, porque Dios eso ha sujetado al hombre bajo autoridad. Entonces, cuando rechazamos autoridad, estamos rechazando también a Dios. Sin embargo, cuando aceptamos autoridad, estamos aceptando la guía de Dios y por tanto nuestro corazón está depositado bajo la guía del Espíritu Santo. Por Amén. eso es muy importante no ver el crecimiento financiero o la buena toma de decisiones como una meta, sino exacto. que es una consecuencia de estar bajo autoridad. Así Entonces, es. no es concentrarse cuál es la decisión que tengo que tomar, sino concentrarse es de qué forma yo puedo estar bajo autoridad. Exacto. Y cuáles son las autoridades que Dios ha colocado en mi Amén. vida. Así es, Una de así esas es. autoridades que Dios ha colocado en nuestras vidas son los pastores en las iglesias, para que usted y yo nos sujetemos a los pastores, y cuando el corazón está sujeto bajo autoridad, las decisiones que se toman tienen que ver con eso y el fruto va a ser de bendición. Definitivo. Ahora, ahí es bien importante esto que está diciendo el pastor Héctor, porque muchas veces confundimos ese crecimiento en la toma de decisiones, como decía ahorita pastor, a veces la visión no siempre es muy clara. O sea, a veces Abraham se tuvo que ir sin tener claro hacia dónde iba, porque Dios nada más le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pero no le dijo: vas a irte a tal tierra. Dios lo empezó a dirigir. Y a veces en eso lo quiero hacer como que un link o una conexión, en el sentido que a veces cuando uno no se pone bajo la autoridad de nuestros pastores, Sí. queremos que todo sea
plano, o sea, que todo esté Todo sea razonable, todo sea razonable, que todo sea sea muy entendible. Es correcto. O que si el pastor no me está tomando en cuenta, entonces ya no tengo nada que hacer aquí. Pero la bendición, el beneficio de estar bajo la cobertura en la toma de decisiones es ser paciente. Hay gente que no se sujeta a los pastores y anda brincando por Esa todos es la lados. razón por la que estaba diciendo de que la cobertura no proviene del razonamiento. Amén. La cobertura es una posición de nuestro corazón. Amén. Es una posición de nuestro corazón. No es fruto de un razonamiento. Un ejemplo lo vemos en Jesús, que se bautiza en el bautismo de Juan. Jesús podría haber dicho, pues aquí yo soy el máximo. ¿Qué me va a venir a bautizar aquí un profeta del antiguo pacto? Si yo estoy inaugurando un nuevo pacto, yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, el que tenía la autoridad, la representación, por así decirlo, la franquicia de Dios en la tierra, en aquella época, en ese momento, era Juan, el que estaba bautizando por arrepentimiento. Entonces Jesús, aunque era mayor que Juan, Jesús decide someterse a la cobertura, a la autoridad de Juan. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos someternos a la cobertura de alguien que es mayor que yo en conocimiento, mayor financieramente, mayor en estatus, mayor en todo. Pero no es así, no es una rendición de capacidades o de competencias. La cobertura tiene que ver con la posición de nuestro corazón. Así que usted puede ser una persona millonaria, una persona de gran influencia, pero si su corazón está sujeta a la autoridad, a la cobertura de alguien que representa a Dios, usted puede estar seguro que su crecimiento va a ir escalonadamente, porque el crecimiento va en relación con la sujeción que tenemos a la autoridad. Por eso es una posición del corazón. Amén. Tremendo. Así es, pastor. No, yo creo que comentar eso quita muchas telarañas, ¿verdad? A veces de la gente, porque lo ves a lo largo de los años, lo ves en muchos ministerios, como esa parte, cuando no está clara en una persona, agarras monte, como dicen por ahí, y no vemos lo que sucedió en la vida de Abraham. Amén. Pero sí vemos lo que sucede en la vida de Lot, que sale de los ministerios, que se van para otro rumbo, que toman a veces decisiones y que en ese momento parecieran buenas decisiones, pero no estamos viendo lo que Dios está viendo al final del camino, ¿no? Definitivamente. Y por eso ahí en el versículo 10, amados hermanos que nos ven, dice ahí, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Dice ahí el texto bíblico, toda esta región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor. En otra versión dice el jardín del Edén o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Sí. Imagínate. Entonces, cómo tomó la decisión en cuanto a la vista, a o sea, lo que vio. que ahora Así cómo es, está, así es. pero no a cómo estará más adelante. Es correcto. Sí. Por eso en la NTV, que es la versión que sacamos de aquí, hace este paréntesis y dice esto antes de que el Señor destruyera, porque Lot no vio la vida que llevaban en esa ciudad, no vio cómo se comportaban, el comportamiento de esa zona, que después vemos trágicamente en el capítulo 19, cómo Dios destruye Sodoma y Gomorra por el comportamiento de las personas, por el corazón de las personas en esa ciudad. Definitivo. Entonces, las decisiones, la toma de decisiones, tú tienes un beneficio cuando estás bajo una cobertura, como bien decía el pastor, eso fue muy interesante y nos pasa a muchos, hermanos. Muchas ocasiones venimos a otro lugar después de venir de 15, 20 años de una mega iglesia, de una iglesia bien organizada, con todas las amenidades habidas y por haber, y llegas a un lugar nuevo y dices, no, pues aquí esto para mí es poco. Y ahí es el problema con el corazón.
Entonces, no podemos tomar decisiones en base a lo que nosotros ven, nuestros ojos ven. Cuando yo estuve en Aguascalientes, recuerdo, pastor, le he platicado muchas veces y a usted también que está aquí, pasamos más de 7 meses visitando iglesias. Hasta que llegamos a ese lugar donde ya pasamos los últimos 3 años y medio, ahí yo sentí ahí en mi corazón mucha paz. Yo sentí que ese era mi lugar. Sí. Y era un lugar pequeño. Era un lugar muy, sin nada, no había amenidades grandes, había pocos recursos, pero era el lugar donde yo estaba sintiendo que estaba creciendo espiritualmente. Entonces, la toma de decisiones también tiene que ver cuando tú te pones bajo cobertura espiritual y no solamente ves lo que está alrededor. Fuimos a lugares muy, muy hermosos, muy grandes, pero al final de cuentas lo que uno tiene que siempre ver, que fue lo que le falló a Lot, y eso es algo importante de mencionar, es puso su mirada en las llanuras fértiles. Y cuando vemos la contra, Abraham, pues le quedó voltear hacia el otro lado y era puro desierto. Pero Abraham no se quejó, o sea, Abraham le dijo, Lot, si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Por eso el texto comienza hablando de miró. Amén. Con los ojos, no con la visión que tenía que tener. Cuando nosotros buscamos una cobertura o cuando nosotros nos adherimos a una iglesia, es probable que incluso lo que vemos en ese momento no sea lo que nosotros estamos esperando. Amén. Pero cuando nosotros colocamos nuestro corazón en una posición de sujeción y podemos decirle al pastor, de ahora en más, yo y mi familia venimos a esta iglesia, pastor, y aquí estamos en lo que podamos apoyar. Amén. Y usted es mi pastor. Entonces, Amén. cuando colocamos nuestro corazón bajo esa cobertura, la posición de ese corazón nos va a llevar a nosotros a tomar las decisiones a futuro. Amén. Porque nuestro problema no es tomar las decisiones en el presente, no es comprar una Coca-Cola y saciar la sed. Amén. Nuestro problema es tomar decisiones que tengan consistencia y resultados a futuro. Amén. Porque nosotros no somos personas de presente, nuestro presente termina en cada Así es, segundo. así es. Somos personas de futuro y cada decisión que tomamos tiene que estar de acuerdo hacia el futuro, individualmente, en nuestros negocios, nuestras empresas, nuestra familia. Pero cuando un corazón está bajo cobertura, está sujeto a cobertura, entonces, y hablo del corazón, porque también alguien pudiera, no solamente la vista, sino que la voz, decirle pastor a la autoridad de la iglesia, pero no considerarlo como su pastor. Exacto. Amén. Exacto, Hay es un punto muy personas, importante. yo he visto, no en Monterrey, por supuesto, y menos en esta iglesia, menos los que nos están escuchando, yo he visto a personas que tienen pastor, pero no se dejan pastorear. Hay personas que tienen pastor, pero no se dejan pastorear. ¿Por qué? Porque reconocen la autoridad de jefatura de ese pastor que está dirigiendo esta organización o esta iglesia lugar, sí. o ese lugar, pero no lo está reconociendo como su autoridad. Amén. ¿Por qué razón? Porque está midiendo todo de acuerdo a sus sentidos. Los que tenemos negocios, tenemos empresas, tenemos la tendencia de medir todo de acuerdo a los negocios. Los que están en las artes tienen la tendencia de medirlo todo de acuerdo a las artes. Los que están en la educación están de acuerdo a... Entonces, cuando viene una iglesia, piensa qué tan grande es o qué tan moderno o qué tan de último año es el vehículo del pastor. Así es. Para que yo me sujete a ese Exacto. pastor. Si me supera, ahí yo me Sujeto. sujeto. Cuando viene un educador, ¿qué tan grande o organizada tiene la escuela dominical para que yo me sujete? Entonces lo medimos de acuerdo a nuestros sentidos. Así es. Pero el asunto de cobertura, el asunto de reconocer la autoridad, no se mide por los sentidos humanos, se mide por la revelación de Dios. Por eso la cobertura tiene que ser revelada Así Amén. es. hacia nosotros. Como todo en el reino. Todo en el reino. ¿Me permiten? Sí, claro. un Claro, pasaje? pastor, claro que sí. Nada más para reforzar esto. Ustedes ya conocen, ustedes son grandes lectores de la Biblia. Usted trae mucha porra aquí, pastor. Ah, gloria a Dios. Aquí está una hermana que dice,
Que La esto esperamos va a estar domingo. bueno. La esperamos domingo, Se hermana. llama Ada Galarza. Gloria a Dios. Bueno, yo la espero en la casa. Lucas capítulo 7, usted conoce la historia, centurión que tenía un servidor, un siervo que estaba Amén, enfermo, se amén. acercó a Dios, Dios le dijo No, a Jesús sí, para que, amén. y Jesús le dijo que iba a acompañarlo para sanar. Y el centurión le dijo, no es necesario que vaya, solo que diga la palabra Amén. y será sanado. Y el versículo, olvidé traer los lentes, pero aquí está el versículo, quién sabe qué versículo es, 8. Porque también, dice el centurión, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Amén. Tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va, a este otro ven y viene y a mi siervo haz esto. Al oír esto Jesús se maravilló de él y dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué tiene que ver con la autoridad? Tiene mucho que ver porque para Dios cobertura, autoridad, fe está conectado. Amén. Es probable que mucha de nuestra fe no se esté desarrollando al nivel que tiene que desarrollarse porque aún está esperando que nuestro corazón se sujete a la autoridad que Dios ha colocado sobre nuestra vida. Esta es una palabra para usted, hermano. Amén. Si usted está queriendo que su fe se ensanche, que su fe sea grande, que su fe se extienda, su fe está esperando que su corazón se sujete a la autoridad que Dios le ha colocado en la iglesia. Amén. Es una cuestión de revelación, es una cuestión del corazón sujetarse a la autoridad. No es una cuestión de números, no es una cuestión de estatus, no es una cuestión de favoritismo, no es una cuestión me cae bien. Mire cómo habla ahí en Principio del Reino cada martes. No es una cuestión de los asuntos de este mundo, es una Así cuestión de revelación. ¿Por qué te sujetas al pastor De Omar? influencia o de elocuencia, pastor, porque a veces eso pasa. Sí. Exactamente, porque hay algunos que se sujetan a él porque predica bien. Amén. Exacto. No es una cuestión de todo lo que tú ves. En ese momento puede ser un valle muy bonito, pastos lindos, Es correcto. pero lo que te va a sostener en el futuro no es lo que tú estás viendo en este momento. Lo que te va a sostener en el futuro es la posición de tu corazón bajo cobertura, bajo autoridad. Así Amén. es, así es. Qué Gloria a tremendo, Dios. hermano. Qué tremendo. O sea, es impresionante esto porque a veces, como lo decíamos al inicio, no viene literal en la escritura, Ajá. pero cómo viene tantos principios que nos llevan a entender que el beneficio de tú y yo estar bajo una cobertura espiritual Sí. nos ayuda a tener esta revelación primeramente y segundo, poder aplicarla y no irnos como lo hizo Lot solamente por la vista. Dice el versículo 11, Pastor Omar y Pastor Héctor, de Génesis 13, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Esa palabra, todo el valle del Jordán, estamos viendo lo que había en él, todo lo que describe el versículo 10. Agua, había pastos verdes, había crecimiento, no iba a batallar absolutamente nada. Y ahorita lo que comentaba el pastor Héctor me lleva a entender este pasaje de cómo muchas veces la gente se acerca a ciertos lugares por conveniencia, o sea, porque me queda cerca, porque ahí van los amigos de mis hijos. Una vez escuché a una persona, no, yo no voy a aquella iglesia porque no están a la altura. Cuando tu visión está basada en tu estatus social, cuidado, ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque tú no estás bajo una cobertura espiritual por la visión, sino por el estatus que rodea a tu área de confort, o tus hijos con quién se van a juntar, sino estás viendo lo que hizo Lot. Escogió para sí todo el valle del Jordán, dice ahí. O sea, él se fue por la vista, no por la visión final. Y eso sucede mucho en muchos lugares, muchas iglesias. Amén. De tal manera que en ocasiones me ha tocado en algún momento hablar con algunas personas y a veces vienen de otros lugares a pedirnos algún consejo y
y les digo, ¿y por qué no vas con tu pastor? O sea, ¿por qué Así no? es. Yo muchas veces nosotros lo decimos a nuestros servidores, si, no te traigas gente, más bien diles, direcciónalos hacia su cobertura, porque a veces es muy fácil estar buscando consejo cuando tú tienes un lugar a donde vas, donde asistes. Entonces busca eso, y si no está sucediendo eso, hay un peligro porque no estás teniendo tu corazón en ese lugar. Amén. Y en ocasiones le decía a uno, yo no soy tu pastor, o sea, a lo mejor me ves como un amigo, como una persona con la que platicas, a lo mejor me pides un consejo, pero yo no soy tu pastor. Y dice, ¿por qué no? Pues porque nunca me haces caso, le digo, porque si yo fuera tu pastor, te doy un consejo, nunca haces caso. Entonces tú haces siempre lo que tú quieres. Entonces a lo mejor yo puedo ser una persona que te dé un consejo, pero al final de cuentas el que va a tomar la decisión eres tú, porque la palabra a veces no la queremos obedecer. A veces ni el Señor es el pastor de uno, porque no hacemos caso. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces uno de las normativas que debería tener una cobertura es que tú sigues la visión de esa cobertura en la que tú estás ahí manifestando. Sí, es correcto. Estaba pensando que incluso a veces, hablando de la toma de decisiones, es un peligro buscar incluso opiniones diferentes para una toma de decisión tan trascendente y dejar de lado la autoridad. E incluso a veces hasta lo vestimos con una corteza de religiosidad, con textos bíblicos, que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero en la multitud de consejos sabios hay sabiduría. Exacto. No se refiere en la cantidad de con quién vayas, de like del Facebook, Así o que hay gente que expone incluso su problemática en sus redes sociales, buscando un consejo a través de sus amigos alguien, sí, en las redes sociales, siendo que yo encontré algunos así incluso que dirigen canciones. No hablo más de que dirigen alabanza, porque dirigen canciones en algunas congregaciones, y ellos están exponiendo situaciones sentimentales, emocionales o rupturas de relaciones y otras cosas. Amén. En una red social pública, siendo que hay que buscar el consejo de una autoridad. Por eso este hombre, este centurión dice, yo también estoy bajo autoridad. Amén. Es decir, él sabía por dónde estaba pisando. Es correcto. Él sabía dónde estaba pisando porque él ya estaba viviendo eso. Entonces, cuando fue a buscar ayuda a alguien que está bajo autoridad. Es un peligro que nosotros busquemos ayuda a alguien que no está bajo autoridad. Tremendo. Es un peligro buscar ayuda de alguien que no está bajo autoridad. Lot vio que las cosas estaban bien en ese momento. Y dice el texto, ya me sacaste el texto, que dice, se separó de su tío Abraham. ¿Podemos colocar eso en la pantalla ya? Se separó, en la última parte, mira lo que dice. Del verso 11. Del verso 11. Se separó de su tío Abraham. Se separó, si usted puede colocar encima una línea que diga, se separó de su autoridad. Amén. Se separó de su cobertura, se separó de su pastor y se mudó allá con su familia, con su gente, con sus negocios, se fue allá. ¿Por qué? Porque le pareció mejor lo que él estaba viendo y no lo que Abraham. Muchas veces las decisiones que tenemos que tomar deben estar primero el corazón sujeto a la autoridad de Dios. Amén. Y cuando viene entonces el consejo, cuando estabas diciendo, pastor, me estaba acordando de eso, que incluso he encontrado a personas que buscan un consejo para validar una decisión que ya lo tomaron. Y es un claro signo de que esa persona no está bajo autoridad. Un signo muy claro de una persona que no está bajo autoridad es buscar consejos por todos lados, incluso por redes sociales, esperando validar, es decir, nada más un check
de la decisión que ya tomó. En Ya su sea corazón. separarse del marido, dejar a la familia, cambiar ese negocio, mudarse, salirse de esta ciudad, irse a otra, comprar un vehículo, cualquier Dejar el decisión. ministerio. Dejar el ministerio. Ya tomó la decisión. Nada más Así está es. buscando a alguien que le diga, tiene razón. Y a veces las personas cuando relatan su historia, relatan entonces las partes de fragmentos de toda la historia para que el que está escuchando tome esos fragmentos y validen la decisión. Por eso es una cuestión peligrosa cuando el corazón se sale de la autoridad. Porque yo me acuerdo, estaba hablando con unos pastores y me vino a la mente, no me acuerdo en qué situación, pero para cortar el tiempo, ya le dijeron al pastor, era una familia grande, alguien que tiene familia grande, conoce eso, que su tío, tía, todo el mundo va a la iglesia, toda la familia. Entonces había presionado al pastor hasta que llegó a un punto, le dijo que si no se toma esas decisiones, se iba a ir de la iglesia. Se iba a ir, dijo, pero ya el pastor ya como con mi ayuda, así dicen acá, que ya sabía que casi mitad de la iglesia se iba a ir. Entonces, y yo estaba hablando eso con el pastor y le decía, no tomes ninguna decisión porque ya se fue. Amén. Ya se fue. Él nada más está esperando una excusa, una validación, Así lo que es. sea. Su corazón ya se fue. Así es. Él ya se fue, nada más está esperando algún momento para que ya físicamente se vaya. Entonces, este asunto de la cobertura es muy importante para tomar las decisiones. Amén. E incluso puede ser hasta un pretexto o una excusa asistir a la iglesia por conveniencia, pero que no pase mucho tiempo hasta que decidas estar bajo la cobertura de ese pastor. Porque es un peligro estar en esa iglesia y no aceptarlo a tu pastor como tu cobertura. Porque si no la aceptas como tu cobertura a ese pastor, si no la aceptas como tu autoridad, ya sea el pastor Omar o otro pastor en otra congregación, tarde o temprano, alguien dijo una tarde que temprano, no entiendo bien esa frase. Más tarde que temprano, más temprano que tarde. No sé, algo así dijo. Pero yo digo, tarde o temprano vas a encontrar las manchas de ese pastor. Así es. ¿Qué significan las manchas de las arrugas? Que cuando tienes la camisa tú crees que está todo bien, pero como te pusiste el seguro del carro así, se te arrugó aquí y entonces no te diste cuenta y nadie se da cuenta porque te ama, te estima, pero cuando alguien no te acepta como su cobertura, comienza a ver las arrugas, comienza a ver la mancha. Y cuando tú no ves a tu pastor como tu autoridad, comienzas a ver tarde o temprano esas manchas. Por eso es importante que tome la decisión de aceptar a tu pastor como tu cobertura antes de tomar otras decisiones trascendentales. Amén. En tu vida. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y vemos algunos mensajes que enviaron con todo alguien? gusto, con todo gusto. Aquí menciona el hermano Armando, gracias por esta enseñanza que está muy bonita, dice ahí está viviendo esta enseñanza. Manda saludos también a todos en uno de sus mensajes anteriores. Gloria a Dios. Armando Hernández dice aquí, gloria a Dios por lo que estamos recibiendo. Bonita la enseñanza. Sí, dice Paulina, gracias por compartirnos esta enseñanza tan interesante también. Dios bendiga también sus vidas. Dey Martínez dice, así es, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ahí vemos también la hermana Rosita Montañez, también dice hermosa enseñanza. Así es. Dios los bendiga, pastores. A Servando Gutiérrez también nos pone por ahí. Gracias. Y así varios. Samuel también dice, un claro ejemplo de la Trinidad, cuando estábamos hablando de la Trinidad, dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia y descansó bajo la paloma también. Hablando también la reafirmación de lo que hemos estado mencionando. Y bueno, quisiera solamente apuntalar como algo que sucede en el corazón de Lot, es que empieza a haber problemas, porque como bien decía ahorita el pastor Héctor, cuando tú estás demasiado con una persona y no está tu corazón ahí, no hay ese amor que te permita fusionar y compartir esa carga o esa visión, regularmente vas a ver siempre los problemas. Dice que Lot tuvo problemas con su tío, empezó a tener problemas con su tío,
porque su corazón ya estaba en la llanura. Así Él es. ya sabía dónde iba a escoger. Así Él ya es. sabía hacia dónde iba, quería irse, definitivamente. Definitivamente. Entonces sale a relucir lo que estamos mencionando en ocasiones. Ahorita que decía el pastor Héctor, me acordé mucho de algunas situaciones que a veces las personas van con uno y él no le dijo lo que quería oír, Así entonces van es. con el otro hasta que encuentran al que le está justificando la decisión que ya está tomada. Es donde dice, ya Dios me confirmó, pero no escuchó todas las demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está justificando lo que ya había, esa decisión en su corazón. Dios nos ayude para poder seguir siempre escuchando lo que decía aquí el escritor acerca de Abraham. Me llama la atención que Abraham dice, a donde quiera que vaya, yo me voy. Amén. Y eso habla de una toma de decisión porque él no estaba basado en sus ojos, sino en que siempre iba a honrar a Dios y Dios le iba a dirigir. O sea, Así él ya es. estaba acostumbrado a que Dios le dijera o le dirigiera o le privara, dijera aquí no, o vente para este lado. Entonces, Amén. de alguna manera, cuando hay un corazón sujeto a una autoridad, sabe que va a tomar esa autoridad en cuenta cuando va a tomar una decisión, y eso para él va a ser un filtro, lo que llamamos nosotros un filtro para decir, ¿sabes qué? Dios me está parando aquí, por algo Dios me está permitiendo este asunto, y qué precioso es encontrar corazones así. Sí, sí, sí. Mañana con los servidores en la capacitación, Amén. ¿sigue pendiente todavía eso? Sí, sí, sí. Voy a compartir algo, pero con relación a eso no quiero tocar ahora porque lo vamos a tocar mañana. En esa capacitación con servidores. Si no, pero no vienen, pasó. Si no, no, ya escuché todo eso. Algo, muy bueno. Algo que vemos en las Escrituras, que el mismo Señor Jesucristo, cada vez que habla en los 4 evangelios que se relatan, Él hace una diferencia entre los seguidores, entre pero habla de los justos, o sea, las personas que se benefician de ciertas cosas que él hacía, los que comían, los alimentos. Luego los seguidores. Las recompensas de justo, sí, la recompensa del justo. La recompensa, no sé qué nombre ponerle, pero digamos los recompenseros, o sea, los seguidores. Y luego una tercera categoría que eran los discípulos. Y luego había una cuarta que eran los amigos. Mañana vamos a hablar un poco más de eso. Pero los discípulos, el punto, el quiebre entre los seguidores de Jesús, porque entre los seguidores y los justos es la frecuencia. O sea, los beneficiarios y seguidores es nada más la frecuencia. Los beneficiarios de vez en cuando ahí en el monte, en el Sermón del Monte, Mateo 5, o sea, los seguidores son los que estaban más constantes con él. Ajá. Pero la diferencia radical había entre los seguidores de Jesús y los discípulos. Y la diferencia lo encontramos en este tema de la autoridad. ¿Quiénes eran discípulos? Aquellos que le reconocían a Jesús como su Señor. A esos le dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y sus discípulos, ¿pero a qué vamos a ir si solamente tú tienes? Esos eran los discípulos. Así es. Entonces, igual ocurre en la iglesia. La iglesia está abierta para todos, la iglesia local, todos pueden asistir, los que se benefician por las bendiciones, las sanidades que hay, los seguidores, o sea, aquellos que frecuentan. Amén. Pero hay una línea que marca muy bien a los seguidores y a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que se sujetan a la autoridad del pastor. Definitivamente, y yo me quiero que usted subraye esa frase o esa palabra que el pastor Héctor nos dio, donde dice regularmente, donde nos dijo regularmente la persona que busca el consejo en aquel que no se sabe sujetar va a tener un tropiezo o va a tener una situación adversa. No busques el consejo en aquella persona que no se sujeta a una autoridad, que no está sujeta a un pastor, a un ministerio, que no hay una cobertura espiritual para esa persona. Busca el consejo de aquella persona que se ha mantenido fiel como Abraham. Abraham se mantuvo fiel a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que él podía ver en ese momento. Él se mantuvo, dice la Escritura en Hebreos, como viendo a lo invisible. Amén. Al invisible, no a lo invisible, al invisible. Él se mantuvo siempre firme
bajo la cobertura espiritual. Resistió la prueba. Resistió las pruebas. Los desafíos que le Así dijo, es. dame a tu hijo. Amén. Resistió sin saber lo que nosotros ya leemos hoy todo el Sí, capítulo sí, ya después, sabemos. pero no sabía en ese momento si iba a haber algo más que iba a ocurrir. Amén. Le dijo a su hijo y hasta el hijo le dijo, ¿y dónde está lo que se va a sacrificar? Ya Dios va a proveer, como diciendo, ya tú eres el que trae el cuello ahí y trayendo la leña. Todo, él no sabía, pero así eso ocurre Así es. cuando nuestras decisiones están fundadas en base a la cobertura, en base a la posición de nuestro corazón, a la autoridad. Muy pronto Dios nos da a nosotros las fuerzas para poder atravesar la prueba, para poder atravesar. Ahora no estamos viendo eso, en esta época de pandemia, de crisis. Bueno, aquí en México ya está bajando los contagios, pero en Sudamérica está muy fuerte. Muchas crisis, muchas muertes, hemos experimentado varios de seres queridos, seres amados en estos días. Así Muy es. triste, pero cuando hablamos con la gente podemos ver que aquellos que están bajo cobertura, ellos están fuertes. Amén. Aunque un familiar falleció, un familiar murió. Estaba hablando yo con una persona que le comenté al maestro Ulises que la muerte de nuestros seres queridos tiene dos caras o dos perspectivas. Una es el final de una vida y la otra es el final del sufrimiento. Personas que estaban intubadas, que están días, semanas y con deudas acumulándose cada vez más. Claro. Y la muerte en ese caso es un regalo de Dios. Es quitar el sufrimiento. Amén. Pero las personas que quedan con vida, aquellos que han reunido esperanza para continuar sus vidas, son aquellas personas que claramente están sujetas a la autoridad. Y ellos pueden ver de que hay una esperanza futura, de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, que va a ver a sus seres queridos, que se adelantó este ser amado y ellos lo van a encontrar. Él no va a venir a nosotros, nosotros vamos a ir a ellos. Amén. Eso es lo que dice la gente que está sujeta a autoridad. Así que hay muchos beneficios y uno de los más grandes de estar sujeto a la autoridad son las decisiones que tomamos. Amén. Y es importante decirlo, que los seres humanos somos un cúmulo de decisiones. Amén. Definitivamente. Tomamos decisiones y a veces Todo instante. alocadas, a Así veces es. coherentes, pero cuando estamos sujetos a la autoridad, nuestras decisiones están fundamentadas en el poder de Dios, porque de Dios viene la autoridad. Amén. Amén. Así es, pastor. Así Y es. solamente, Pastor Omar, no sé si No. quisieras concluir con algo más, si no, es bien importante cerrar este tema, ya se nos fue el tiempo y ha sido una gran bendición Así tener aquí es. al Pastor Héctor Así es, pastor. para que Gracias. nos ampliara el panorama sobre la cobertura. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 12 y versículo 13, ya para terminar el tema de las decisiones. Dice, y entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Versículo 13, y esto es lo importante, dice, pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. La decisión que tomó Lot no vio más allá de lo que se estaba enfrentando, lo que se iba a empezar a enfrentar. La Biblia desde este versículo 13 del capítulo 13 nos advirtió de cómo era la región donde estaba poniendo sus tiendas Lot. Una región sumamente perversa y que no dejaban de pecar contra el Señor. Cuidado con las decisiones que tomamos. Hay ocasiones que te ofrecen un trabajo muy bien remunerado, pero ese trabajo tú sabes que te está alejando de la presencia de Dios. Estás cambiando tu tiempo que antes le dedicabas al Señor para dedicárselo a este empleo. Estás tomando la decisión de moverte a otra ciudad, de moverte a otra escuela a tus hijos por tener un mejor o mayor estatus y no sabes que esas personas son perversas y que no dejan de pecar contra el Señor. Las decisiones espirituales, las decisiones cuando tú estás bajo un crecimiento espiritual, bajo una cobertura espiritual, te van a llevar a tener un crecimiento en la toma de decisiones que Amén. tú tengas.
Amén. Me despido de la audiencia mencionando lo que dice la pastora Ada. Amén. Abraham dio ejemplo a Lot de dejarse guiar por Dios. Así lo hizo y le fue bien. Amén. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, en la familia, en los negocios? Déjate guiar por Dios. Sujétate a la cobertura de tu pastor, de tu autoridad, y verás que esa decisión te llevará a algo bueno. Amén. La primera decisión que puedes hacer es entregar tu vida a Dios. Quiero Amén. invitarte a que hagas esta oración conmigo, breve. Así es. Repite conmigo en fe esta oración. Señor Jesús, Amén. me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón. Gloria Yo a Dios. renuncio a las decisiones propias y te acepto, Jesús, como mi autoridad. Amén. Guíame, Espíritu Santo, a la iglesia, al pastor que será mi autoridad. Sí, Amén. Me Así pongo es. en tus manos, Señor, Guíanos. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Me Gloria a despido de Dios. ustedes. Muchas Amén. gracias por recibirme y gracias a la audiencia. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Héctor, por estar aquí con nosotros, porque definitivamente, como bien lo decía hace un momento, vino a enriquecer la enseñanza, a ampliar para todos aquellos que estamos aquí, teniendo esta oportunidad de recibir esta hermosa lección de cómo Amén. viviendo bajo la autoridad, viviendo bajo esa sujeción y también teniendo nuestro corazón en esa posición, vamos a encontrar tremendos y hermosos beneficios, no porque sea el fin de eso, sino más bien como una recompensa, como algo como Jesús lo estableció diciendo, esto será, si tú buscas el reino de Dios y justicia, vendrán cosas por añadidura. Amén. Y esto es parte de la añadidura, de colocar nuestro corazón y honrar a nuestras autoridades. Amén. ¿Verdad? Definitivamente, pastor. Gracias, Pastor Héctor, por compartir con nosotros este conocimiento que sabemos que proviene del cielo. Y gracias a ti por estar en esta hora compartiendo esta hora de enseñanza. Y no queremos dejar pasar este tiempo para decirte que la próxima semana traeremos otro tema importante en lo que es principios del reino. Definitivamente, enviamos saludos a cada uno de ustedes. Gracias, Paulina. Gracias, hermano Miguel, por ahí. También Ahí está por ahí David, a David, Dave. de allá desde Aguascalientes, me Amén. imagino. Dios te bendiga. Miguel Ahí Ángel, está Miguel Ángel, sí. Santana. Miguel, Gladys. hermano Miguel, Gladys, Dios te bendiga también. Paulina María Villegas. Guadalupe, gracias a Marlene y a Tonira. Bendiciones esta noche, a Michelle y mi cuñada por ahí también. Y a María cada uno de los Guadalupe que están Gobea. por ahí saludándonos, muchas gracias. Ahí está también. Gilberto. Amén. El primo primo. Gilberto, ahí está mi suegra y el hermano Rubén Montoya también ahí están viéndonos. Dios les bendiga hasta allá donde se encuentren. Y a cada uno de ustedes, Pastor Romar, Así es. no sé si quiera despedirnos. No, pues en vamos esta a noche. despedirnos. El Señor te bendiga, Amén. como decía la Escritura, y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones para toda tu Bendiciones. familia. Te bendice. Fuerza.